guarda, amados hermanos, bienvenidos a una nueva enseñanza a través de este canal, su canal hermano David Urelia, Pastor David Urelia. Por acá estamos enseñando la palabra de Dios. Quiero empezar, hermanos, durante este tiempo con una serie de estudios bíblicos, y quise elegir para poder empezar esta serie de estudios bíblicos la epístola de Pablo a los romanos. Vamos a estar estudiando la epístola a los romanos, así que de más está decirle, ¿verdad?, que ya puede ir preparándose. Voy a compartir muchas cosas importantes acerca de esta epístola, que termina siendo una epístola fundamental para el cristiano, fundamental para aquellos que hemos abrazado la fe. Así que bueno, nada, espero que este tiempo de estudios bíblicos acerca de la epístola a los romanos pueda ser de gran edificación para cada uno de ustedes. Así que si no se ha suscrito al canal, hágalo, coloque allí la campanita para que cada vez que ya suba las enseñanzas acerca de la epístola a los romanos, ya usted lo pueda recibir y usted lo pueda escuchar. La epístola a los romanos se considera la epístola o una de las epístolas más importantes de toda la fe cristiana. Tan importante que es la epístola a los romanos, que hemos tenido expresiones a través de la historia de la iglesia, como si la epístola a los romanos fuera la única epístola que una persona se encontrara en su vida o leyera en su vida, tendría todo lo que requiere para poder ser salvo. Es decir, tendría toda la información, tendría todo la doctrina necesaria para que esa persona pudiese proceder a un arrepentimiento genuino y así ser salvos. Es decir, cuando hablamos de la epístola a los romanos, estamos también hablando de una de las epístolas más teológicas de toda la escritura. Es un tratado espectacular acerca de toda la obra de la salvación que es en Cristo Jesús. Y quien escribió esta epístola, pues todos lo sabemos, ¿verdad? Fue nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Y encontramos que esta epístola a los romanos, aproximadamente, porque es muy importante, aquellos que están aprendiendo en este tiempo la teología, aquellos que están aprendiendo en este tiempo el estudio de las escrituras, las numerologías acerca de los libros, acerca de cuándo un libro fue escrito, siempre son aproximados. Y acá tenemos en mi ficha, acá tenemos que el libro, la epístola a los romanos, probablemente fue escrito entre el año 57 y el año 58 después de Cristo. Probablemente va a conseguir algún otro material que diga del 56 al 59. No hay problema, porque son números aproximados. Se trata de llegar a la mayor exactitud posible, pero seguimos en el terreno de aproximadamente. Entonces, la epístola a los romanos probablemente fue escrito entre el año 57 y 58. El autor, pues ya todos sabemos que fue el apóstol Pablo. Y este libro o esta epístola, Pablo lo envía a Roma, lo envía a los romanos cuando Pablo estaba en Corintios. Desde Corintios, Pablo escribe esta epístola para enviarles a esos creyentes que estaban allí. Datos para aportar, o datos que pueden ser nuevos para algunos, es que el apóstol Pablo no fundó estas iglesias que en su momento estaban en Roma. No las fundó él. De hecho, una de las cosas que encontramos en esa epístola es que precisamente el apóstol manifiesta su deseo de ir a Roma. Algunos teólogos, algunos estudiosos alegan que probablemente Pablo nunca había ido a Roma. Yo no lo creo así. Yo más bien creo que cuando vemos la epístola y estamos estudiando el capítulo 1, acá Pablo está hablando de un deseo de ir a Roma, pero para ir a ver la iglesia, para ir a compartirles a la iglesia lo que es la doctrina bíblica acerca de la fe, de la salvación.
No sabemos, probablemente Pablo en su otra vida pudo haber ido a Roma en varias oportunidades o en alguna oportunidad, pero en este momento lo que está manifestando el apóstol es que él desea ir a Roma, él desea visitar a los hermanos principalmente que están allá. Por lo menos cuando usted lee Romanos capítulo 1, acá vemos que el apóstol quiere realmente visitarlo. Por lo menos el versículo 13 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Es decir, cuando leemos el versículo 13, miren que Pablo explica que él hizo muchos intentos para ir a Roma, pero no es para ir a Roma, a Roma como turista o como, no, Pablo quería ir a Roma directamente a los hermanos, a la iglesia. Es decir, aunque Pablo probablemente pudo haber visitado Roma mucho antes en su vida de fariseo, en su vida perdida, ahora Pablo como apóstol, como creyente, como ese apóstol a los gentiles, Pablo manifiesta que él muchas veces intentó ir, pero fue estorbado, no se pudo. Las luchas que también Pablo tenía en diversas iglesias y también para llevar adelante el ministerio le habían estorbado hasta este momento. Y como Pablo no llegaba todavía a Roma, Pablo decide enviar esta epístola a Roma, a los hermanos en Roma, pero desde Corintios. Finalmente, todos sabemos cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles que Pablo termina llegando a Roma, pero en calidad de preso, en calidad de encarcelado por causa de la fe, no por causa de ninguna otra cosa, sino por causa de la fe. Así que recapitulamos un poco, ¿verdad? En la ficha, la epístola a los romanos fue escrito probablemente entre el 57 y el 58 después de Cristo. Su autor, el apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos en Roma. Como le dije hace rato, Pablo probablemente no fundó estas iglesias que ya estaban allí en Roma, pero sí Pablo como apóstol a los gentiles, él entendía la necesidad de que él tenía que presentarles a los hermanos en Roma el evangelio, que ellos tenían que saber por qué han creído en lo que creyeron. Principalmente sería eso. ¿Dónde encontramos probablemente el nacimiento de la iglesia o de las iglesias en Roma? Lo encontramos probablemente en Hechos capítulo 2, en esa primera predicación del apóstol Pedro. Ahí vemos que la Biblia nos va a mencionar cuando leemos el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que en ese día que el Espíritu Santo vino y que Pedro pudo presentar el mensaje de salvación por primera vez en la constitución de la nueva iglesia, pues ahí habían residentes romanos. Entonces es muy probable que aquellos convertidos de ese momento allí en Hechos capítulo 2 luego fueron a Roma y ellos empezaron la obra y la obra fue profundizándose. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que Pablo sentía la necesidad de que tenía que enviar esta carta a los hermanos para clarificarle a los hermanos lo que era el evangelio, lo que había hecho Cristo por ellos y que los hermanos no tuviesen una fe, ¿cómo explicarles esto? Una fe truncada o una fe dudosa. Pablo estaba muy interesado como apóstol que era a los gentiles, que los hermanos tuviesen bastante claro en qué habían creído. Así que el trasfondo histórico de este libro, pues indudablemente es que el apóstol Pablo quería presentar lo que era la salvación por la fe en Jesucristo. Ese es un tema principal en la epístola a los romanos, la salvación por la fe en Jesucristo. Es la epístola en donde se hace más mención de la palabra fe. La fe por la fe, y es por la fe y la fe y la fe en Jesucristo. La epístola está llena de esa mención que es por la fe. Y tenemos un texto primordial en esa epístola, que es la de Romanos capítulo 1, el versículo 17, donde el apóstol dice: mas el justo por la fe vivirá
por la fe. Y este ser prácticamente es lo que permea, es lo que domina, perdón, toda la epístola a los romanos. La fe en Jesucristo, la fe en su obra redentora, la fe en la justificación, el morir a la carne y vivir por el Espíritu, por la fe, por la fe, por la fe. Entonces Pablo, su intención era que los hermanos en Roma pudiesen conocer eso. Para avanzar un poco y ya entrar en el desarrollo del estudio bíblico a los romanos, ya más o menos lo que hice hace un momento fue la introducción, vamos a estar viendo el capítulo 1. El capítulo 1 de la epístola a los romanos. Hoy voy a tratar solamente el capítulo 1 y ya luego vamos a ver un poco el capítulo 2 y ahí estaremos viendo la mayor cantidad de capítulos que sea necesario para que cada uno de ustedes tenga un entendimiento realmente correcto de esta preciosa epístola. Como les dije, muchas cosas se ha dicho de esta epístola. Una de ellas, si fuera el único libro que quedara en la tierra y una persona se encontrara con la epístola a los romanos, lo tiene todo para poder ser salvo por la fe en Cristo Jesús. Es decir, no es una epístola menor, no es una epístola trivial. Esta epístola, a aquellos que también les gusta profundizar en la historia, esta epístola fue la que causó la llama que terminó produciendo la reforma protestante. Fue cuando Martín Lutero abrió esta epístola y principalmente el capítulo 1 que vamos a estar viendo ahora fue que Martín Lutero entendió y Martín Lutero dijo, es por fe y es solo por la fe, no es por obra. Así que miren todo lo que produjo esta epístola, produjo un avivamiento tremendo, produjo un avivamiento sin igual que terminó llevando esa gran separación de esa religión que profesaba que la salvación era por obras y por indulgencias. No, Martín Lutero se dedicó a estudiar la epístola a los romanos y cuando empezó a leer la epístola a los romanos, Martín Lutero entendió es por la fe. Porque sí, cuando usted lee la epístola a los romanos, si verdaderamente lo lee, lo estudia, los 16 capítulos, pero de manera exhaustiva, usted definitivamente va a estar totalmente convencido. Es por fe en Jesucristo. Y ese es el objetivo de la epístola a los romanos. Así que cualquiera que lo lee, cualquiera que lo recibe como palabra de Dios, como lo que es, va a entender que es por fe y es para fe en Jesucristo, obviamente. El capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 7, encontramos lo que es la salutación. El apóstol Pablo siempre acostumbraba a saludar, es algo muy particular que el apóstol siempre hacía, y el apóstol Pablo saludaba, y acá vemos esta salutación también de parte de Pablo a los hermanos, por lo menos versículo 1, el capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fíjese qué interesante la salutación del apóstol Pablo, y me encanta la salutación de Pablo ahí en la epístola a los Romanos capítulo 1, porque más que una salutación es una doxología. Es una doxología lo que Pablo hace. Pablo saluda, pero Pablo no saluda aquí diciendo yo soy Pablo, mi currículum, yo el que fui un gran fariseo, yo que estudié con Gamaliel, yo el que no. Usted sabe que el día de hoy no, la cosa que pasa entre los ministros es que hay mucho yo. Hay demasiado yo entre los ministros, pero Pablo no. Pablo no está saludando con currículum personales. Pablo no está saludando con capacidades personales. Pablo aquí está saludando con la persona de Jesucristo. Pablo está saludando a la iglesia y declarando la majestad, la gloria del Hijo de Dios.
el Altísimo, el poderoso que es Cristo. De esta manera está saludando el apóstol Pablo. Es el linaje de la raíz de David. Fue declarado hijo de Dios en poder, en santidad. Todo eso forma parte de la salutación del apóstol Pablo. El versículo 6 del capítulo 1 dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Aleluya. Llamados a ser de Jesucristo. Miren cómo saluda Pablo. Miren cómo saluda a los siervos de Dios. Hoy no. Hoy nosotros saludamos, hola, ¿cómo estás? Y hemos perdido el vocabulario espiritual. Muchos cristianos han perdido el vocabulario espiritual, el vocabulario bíblico. Y a lo mejor algunos pensarán, no, pero eso es trivial, eso no es tan importante. Creo que sí es importante. Cuando nos encontramos con un hermano en la fe, cuando nos encontramos con un creyente igual que nosotros, pues la salutación tiene que ser Dios te bendiga, la salutación tiene que ser Dios te guarde, Cristo está contigo, que la paz de Cristo esté sobre ti. Todo este vocabulario se ha perdido, porque hoy tenemos modernismo, hoy tenemos otro tipo de jerga y lo queremos pensar que lo espiritual ya no es tan relevante. Pero miren cómo saludaba Pablo. Es primera lección de este estudio. Pablo nos saludaba como cualquier persona saluda. Pablo no. Pablo, la salutación de Pablo, qué increíble en esta epístola. Desde la salutación del apóstol ya tenemos doctrina, ya tenemos teología, ya tenemos profundidad bíblica desde la salutación. Y Pablo termina la salutación en el versículo 7. Pablo va a decir a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo hablar así. Sí, qué lindo expresarse así. No importa que nos digan religiosos, no importa que nos digan, ay, pero ese hermano sí habla, se la tira de santurrón. No importa, no importa que nos clasifiquen de santurrones. El cristiano debe procurar tener un vocabulario bíblico, un vocabulario espiritual, gracia y paz a vosotros. En varias oportunidades el apóstol saludaba así a los hermanos en Gálatas, a los hermanos en Colosenses. Pablo saludaba así, gracia y paz a vosotros de Jesucristo nuestro Señor. El don de Dios, qué salutación, llena de doctrina, llena de exaltación a la persona de Cristo Jesús. Como les dije, es una salutación, pero se parece demasiado. Es tan doxológico. Puede ser una doxología perfectamente lo que ahí está presentando el apóstol Pablo. Luego de esta primera parte del capítulo 1, que es la parte de la salutación en esa epístola, vamos a encontrar entonces lo que Pablo va a plantear a los hermanos en Roma, que él quería visitarlos, él deseaba visitarlos, y vamos a ver el versículo 8 en adelante, y el título ahí dice, deseo de Pablo de visitar Roma. Pablo quería ir a Roma. Vuelvo y reitero, no de turista, no para conocer los grandes templos, ni para conocer los lugares espectaculares que había en Roma. Estas cosas ya no movían al apóstol. Estas cosas ya no le interesaban al apóstol. Estas son las cosas que todavía dislumbran y entretienen a muchos en la iglesia. Pablo no. Pablo dice, quiero ir a Roma, pero quiero es ir a ver a los hermanos. Quiero ir a Roma, pero es ir a ver a la iglesia. Miren cómo el apóstol no perdió el foco. El apóstol estaba muy concentrado en lo que era su trabajo como apóstol. Quiero ir a Roma, no para ver el Coliseo, no para ver las grandes estatuas de Júpiter, de no sé qué quién. No, no, no. Quiero ir a Roma a ver a los hermanos. Quiero ir a Roma para compartirles algún don espiritual a los hermanos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué distinción! ¡Qué diferencia el apóstol, su deseo a lo que a lo mejor vemos en este tiempo, vemos en el día de hoy en muchos ministerios! El apóstol Pablo no quería ir para hacer nada diferente a lo que él venía haciendo, edificar la iglesia,
edificar la iglesia por la predicación de la palabra. Y cuando Pablo sabe que en Roma hay una iglesia, en Roma hay hermanos que han creído en Jesucristo, Pablo dijo, tengo que ir y tengo que ir porque primero soy el apóstol a los gentiles y segundo tengo que estar bien seguro que lo que ellos han creído es lo correcto. Es la razón también. Pablo quería ir porque Pablo quería asegurarse que lo que estos hermanos habían creído realmente era lo correcto y que ellos se afirmaran en lo correcto y que si hubiera alguna falsedad, algunas cosas allí metidas de manera capciosa, el apóstol lo pudiese sacar. Porque recuerde que las iglesias en aquella época eran continuamente atacadas por los judíos. Los judíos, como conocían la ley, se infiltraban muy fácil en la iglesia donde había mayormente gentiles y empezaban a presentarles a ellos lo que es el camino. No, pero aunque tú seas cristiano, te tienes que circuncidar. Aunque tú seas cristiano, tienes que guardar la ley. Y así empezaban a confundir a estos creyentes gentiles. Y el apóstol lo sabía, Pablo lo sabía. Y por eso Pablo estaba muy interesado, no solamente enviar esta carta, que finalmente envía la carta, pero Pablo quería ir personalmente a Roma para poder enseñarle esto a los hermanos. En el versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próximo viaje para ir a vosotros. Pablo quería ir a Roma, deseaba ir a Roma para compartir con los hermanos. Y la segunda parte, o seguimos viendo más parte de este capítulo 1, en el versículo 16 en adelante, ahí Pablo le va a hacer entender a ellos, a los hermanos que están en Roma, que él no se avergüenza del evangelio, que él va a ir a Roma a compartirles el evangelio porque él se siente deudor, él tiene que compartir el evangelio. Romanos 1:16, vamos a conectarlo con el 15, antes era el 16 y el 17, nos dice así, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ahí está el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, y yo antes leí este versículo 16, hermanos, y yo a veces decía, pero bueno, pero Pablo, ¿por qué no me avergüenzo del evangelio? Y la verdad, hermanos, yo no entendía hace, no sé, 20, 10 años atrás, no entendía la profundidad de ese versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio. Pero sabe que para este tiempo, este versículo 16 lo estoy entendiendo en la profundidad que el apóstol Pablo lo había escrito en ese momento. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Pablo no era fácil presentar el evangelio. ¿Por qué? Porque había toda una sociedad pagana encabezado principalmente por los romanos, en donde ser cristiano no era fácil, en donde ser cristiano era motivo de burla, pero también era motivo de persecución y mucho más aún era motivo hasta de muerte. Así que no era fácil. No era sencillo abrir tu boca y decirle a otra persona, mira, yo soy cristiano, yo he recibido el evangelio. No era sencillo. Y claro, nosotros ya para este tiempo, nosotros pensamos, bueno, pero es sencillo. No, ahora en este tiempo, aunque ustedes no lo crean, hermanos, hoy más que nunca nosotros también deberíamos adherirnos a ese versículo 16 de Pablo y decir, en este tiempo que estamos viviendo, nosotros tampoco nos avergonzamos del Evangelio. Y aunque hoy no nos van a matar como mataban a los cristianos en los tiempos del apóstol Pablo, pero hoy
van a hacerte pensar que estás en algo arcaico. Hoy van a hacerte pensar que estás en algo que no ha evolucionado. Van a decir, no, pero esta gente no, esta gente pierden el tiempo, esta gente son una escoria en la humanidad y piensan de todo y lo vemos en este tiempo. Y yo quiero, hermanos, que nosotros al ver este estudio de la epístola a los romanos, también podamos entender que tenemos que adherirnos a este texto de Pablo. No podemos avergonzarnos del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo soy cristiano, he recibido el Evangelio, comparto el Evangelio. Si a alguno le caigo bien con lo que soy, bienvenido sea. Si a alguno no le caigo bien porque tengo el Evangelio en mi vida, yo no puedo hacer nada. Pero David Durelia, no me avergüenzo del Evangelio, para nada y ante nadie. No me avergüenzo del Evangelio. No siento vergüenza de decir soy cristiano. No siento vergüenza de exponer en las redes sociales lo que yo soy. No siento vergüenza de que la gente sepa que yo he creído en Cristo, que Cristo me salvó y que yo soy un hijo de Dios. Era la misma actitud que había en Pablo. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Probablemente en ese círculo, probablemente en ese tiempo había gente avergonzándose del Evangelio. Y hoy también es lo mismo. Hay gente avergonzándose del Evangelio. Hoy hay gente que está vendiendo su fe por cualquier plato de lenteja. Hay gente que está vendiendo su fe por cualquier comodidad económica, por cualquier como estatus migratorio, por un montón de cosas están pasando en nuestro tiempo. Está pasando un montón de cosas en nuestro tiempo, mayormente en el mundo cristiano. Pero la pregunta es, ¿usted se avergüenza del Evangelio? Pues yo no. Yo no me avergüenzo del Evangelio para nada. Si voy a surgir en este mundo, si voy a prosperar en este mundo, he de prosperar como un cristiano. Y si no puedo prosperar en esta vida como un cristiano, no me importa morir como el pobre Lázaro. A mí lo que me importa es que mi alma se va a ir con Jesucristo. A mí lo que me importa es que cuando yo muera, las puertas del cielo se abrirán ampliamente para mí, y no solo para mí, sino todos aquellos que hemos creído en Cristo. Este es el espíritu de esta epístola. Cuando Pablo dice, yo voy a ir, yo quiero ir porque yo no tengo vergüenza. Me encanta esto. Pablo dice, yo voy a ir. De hecho, he intentado varias veces ir y no he podido. Pero Pablo dice, no tengo vergüenza. No tengo vergüenza. Y lo vemos en la vida del apóstol. Pablo no está mintiendo. En Hechos capítulo 20, frente al concilio de Jerusalén, Pablo dijo, yo perseguí este camino. Esa fue la defensa de Pablo. Yo perseguí este camino. Ustedes mismos me dieron carta de los principales para ir a meter preso a los cristianos. Pero mientras iba camino a Damasco, una luz me golpeó y oí la voz. Y Pablo vez tras vez en audiencia frente a Félix, frente a Agripa, frente al que sea. La defensa del apóstol Pablo era camino a Damasco. Cuando estuve por Damasco, algo me golpeó, la luz de Cristo me golpeó. Y Pablo decía, no me avergüenzo. Pablo nunca se avergonzó de presentar el Evangelio, ni delante de pobres, ni delante de reyes. Y yo creo que esta es una reflexión para cada uno de nosotros en este primer estudio bíblico sobre la epístola a los romanos. El capítulo 1 se divide en dos, porque acá vimos la salutación, vimos el deseo de Pablo de visitar a Roma, y acá estamos viendo cómo Pablo dice, lo que quiero llevarles a ustedes no es algo liviano, no es algo liviano. Quiero llevarles a ustedes el poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces Pablo habla del poder del Evangelio. En la segunda parte de ese capítulo 1, increíblemente Pablo empieza a exponer el Evangelio de manera sistemática. Eso lo vamos a ver en el otro video. De manera sistemática, Pablo empieza a presentar el Evangelio y vamos a ver cosas interesantes en el próximo video, porque vamos a ver dónde empieza la exposición del Evangelio
como lo plantea el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, y vamos a hacer una comparación cómo el día de hoy se expone el evangelio en el mundo cristiano actual. Pablo va a empezar a exponer el evangelio y vamos a ver que es muy distinto a la manera que en este tiempo algunos cristianos, algunas iglesias, algunas denominaciones intentan presentar el evangelio. Pero por ahora quiero que nos quedemos con esto, hermanos, que nos quedemos con esta primera enseñanza, con este primer estudio sobre la epístola a los romanos. Vamos a estar hablando de esto en diversos videos y así que bueno, presten atención, estén atentos allí para quedarse conmigo y así seguir estudiando esta preciosa epístola, la epístola a los romanos, una de las epístolas más teológicas de toda la escritura, pero también una epístola que precia de ser completa, completa en el sentido, si alguien encuentra esta epístola, si usted suelta en una cárcel, usted agarra un helicóptero y en una cárcel suelta, no sé, 1500, 2000 ejemplares de la epístola a los romanos, le aseguro que aquellos presos que recojan esta epístola y empiecen a leerlos, cosas tremendas pueden pasar. Claro que sí, hermanos, no tengo ninguna duda de esa. La iglesia malgasta dinero, la iglesia despilfarra dinero en un montón de cosas que no tiene sentido, pero qué lindo fuera, ¿verdad? Que las iglesias sacaran una porción, sacaran esa epístola a los romanos y estemos regando por ahí, por todas partes esa epístola. Ojalá, yo no tengo los recursos, no tengo los recursos para hacerlo, pero si los tuviera, no hay duda que lo haría. Repartir la epístola a los romanos por doquier, porque si la gente lo lee, si Martín Lutero lo leyó y mire todo lo que hizo en la vida de Martín Lutero, ¿cómo pensar que la epístola a los romanos, siendo la palabra de Dios inspirada por Dios, no tiene poder? Tiene poder. Y por eso es que Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, mas el justo por la fe vivirá. Y bueno, son 30 minutos que le quería compartir, ya me estoy pasando un poquito más bien. Bueno, hermanos, esta es la enseñanza, la primera enseñanza de la epístola a los romanos. Estén atentos, ya la segunda parte del capítulo 1, vamos a ver entonces la presentación del evangelio de manera sistemática y de manera bíblica. Pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video. Dios les guarde.